No reconoceré a ese niño, Clara, aunque nazca con mi sangre. Clara llegó al despacho de los Serrano con una vida creciendo dentro de ella y salió con el corazón convertido en una firma rota. Alejandro, el hombre al que había amado en silencio, creyó las pruebas que otros pusieron frente a sus ojos y eligió proteger su apellido antes que escucharla. Pero el hijo que él rechazaba no era una amenaza para su fortuna, sino la única llave capaz de salvar el legado de su familia, mientras Clara decidía marcharse sin pedir nada. Una verdad enterrada en el testamento del abuelo Serrano empezaba a temblar bajo la mesa. El despacho de Mateo Ruiz olía a cuero viejo, café frío y documentos que habían sobrevivido a demasiadas mentiras. Clara Valdés permanecía sentada frente a la mesa principal con las manos cruzadas sobre el vientre, no porque quisiera protegerse de Alejandro, sino porque necesitaba recordarse que ya no estaba sola. Tenía 3 meses de embarazo, una chaqueta gris demasiado ligera para el invierno de Madrid y una serenidad que a Isabel Serrano le parecía una insolencia. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, impecable, con el traje oscuro de quien había aprendido a esconder cualquier grieta bajo una camisa hecha a medida. No la miraba, miraba el contrato. Sobre la mesa había una carpeta con el emblema de la familia Serrano, varias copias del acuerdo de confidencialidad y una cláusula que decía, con palabras elegantes, que Clara aceptaba desaparecer de la vida del empresario a cambio de una compensación económica. «No vine por dinero», dijo ella, con una voz baja que no tembló. Isabel sonrió apenas, como si aquella frase fuera exactamente la que esperaba. «Todas dicen eso al principio», respondió la madre de Alejandro, y luego empujó la pluma hacia ella. Mateo Ruiz, el abogado de la familia, no dijo nada, pero sus dedos golpearon una sola vez el borde de la mesa. Era un gesto pequeño, casi invisible, aunque Clara lo notó. Alejandro también. Durante 20 años, Mateo había servido a los Serrano con la discreción de un hombre que conocía demasiado y hablaba poco. Aquella mañana, sin embargo, sus ojos se habían detenido varias veces en el vientre de Clara, no con curiosidad, sino con preocupación. «Firma, Clara», ordenó Alejandro al fin, sin levantar la voz. «Después de hoy, tendrás suficiente para empezar de nuevo lejos de Madrid». Ella lo miró, entonces, buscando al hombre que una vez le había prometido que nunca permitiría que nadie la tratara como una intrusa. Solo encontró a un desconocido entrenado para desconfiar. «¿Y si no firmo?», preguntó. Isabel se inclinó con elegancia, apoyando una mano sobre la carpeta. «Entonces la prensa sabrá que intentaste chantajear a mi hijo con un embarazo dudoso». Clara apretó los labios. Alejandro cerró los ojos un segundo, como si esa palabra le molestara, pero no la corrigió. Esa fue la primera puñalada real. La noche anterior, Clara había pasado horas mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Había imaginado muchas versiones de aquel encuentro, pero en ninguna Alejandro dejaba que su madre hablara por él. La última vez que estuvieron juntos, él había apoyado la frente en su hombro y le había confesado que estaba cansado de no saber en quién confiar. Clara, ingenua o enamorada, creyó que esa frase la incluía como refugio, no como sospecha. Ahora, sobre la mesa, había fotografías impresas de ella entrando en un edificio donde trabajaba un competidor de Serrano Capital, recibos de una transferencia que jamás había solicitado y una grabación cortada donde su voz parecía aceptar dinero. Todo era falso, pero estaba construido con una precisión cruel. «Eso no prueba nada», dijo Clara, mirando las imágenes. «Prueba que mentiste sobre tus contactos», respondió Alejandro. Ella levantó la vista hacia él y sintió que algo dentro de sí se partía sin hacer ruido. «Yo no te mentí. Tú decidiste creer que una mujer como yo solo podía acercarse a ti por interés». Alejandro endureció la mandíbula y por primera vez la miró de frente. «Una mujer como tú sabía muy bien dónde estaba entrando». Isabel se acomodó en la silla con la satisfacción de quien ve caer una pieza en el tablero. No odiaba a Clara por ser pobre,
aunque eso era lo que dejaba entender ante todos. La odiaba porque no podía controlarla. Clara no venía de una familia poderosa. No tenía un apellido útil ni deudas que Isabel pudiera comprar. Había aparecido en la vida de Alejandro durante el momento más frágil de la empresa, cuando una operación inmobiliaria en Barcelona estuvo a punto de hundirse por una cadena de impagos, y desde entonces su hijo había cambiado. Sonreía menos en público, pero dormía mejor. Escuchaba a Clara. Le preguntaba cosas. Eso, para Isabel, era más peligroso que cualquier amante ambiciosa. Alejandro, dijo Mateo con cautela, antes de firmar una renuncia relacionada con un menor no nacido, quizá convendría revisar ciertos documentos de tu abuelo. El silencio cayó pesado. Isabel giró lentamente la cabeza hacia el abogado. Mateo, no estamos aquí para hablar de mi suegro. El anciano sostuvo su mirada, y por un instante pareció más viejo y más firme al mismo tiempo, precisamente por respeto a don Ricardo. Creo que deberíamos hacerlo. Alejandro apartó la vista de Clara y miró al abogado con impaciencia. Mi abuelo murió hace 6 meses. Su testamento ya fue leído. Mateo respiró hondo, como si midiera cada palabra para no abrir una puerta que después no podría cerrar. No por completo. Isabel golpeó la mesa con la punta de los dedos. Suave, pero amenazante. Basta. Este asunto no tiene nada que ver con herencias. Clara sintió que el aire cambiaba. Hasta ese momento había creído que la querían fuera por vergüenza, por orgullo, por una acusación absurda de interés económico. Pero el rostro de Isabel, rígido y pálido bajo el maquillaje perfecto, reveló otra cosa: miedo. Alejandro también lo vio, aunque su orgullo intentó negarlo. ¿Qué quiere decir con que no fue leído por completo?, preguntó él. Mateo abrió una carpeta azul que no llevaba el escudo de los Serrano, sino una etiqueta manuscrita con el nombre de Ricardo Serrano. Antes de que pudiera sacar el primer papel, Isabel se levantó. Si continúas, Mateo, recordaré al consejo que tu despacho vive gracias a nuestra familia. El abogado no parpadeó. Y yo recordaré al consejo que mi obligación no es servir a una familia, sino cumplir la voluntad de un muerto. Clara no entendía todavía la dimensión de aquellas palabras, pero sí entendía que su hijo, el mismo que Alejandro acababa de rechazar, acababa de convertirse en algo más que una vergüenza para los Serrano. Se puso de pie despacio. El movimiento fue mínimo, pero todos la miraron. No necesito saber qué escondían para entender que ya no quiero estar aquí. Dio. Alejandro dio un paso hacia ella, quizá por instinto, quizá porque algo en su tono le mostró una distancia que no había calculado. Clara, no conviertas esto en una escena. Ella soltó una risa breve, sin alegría. Una escena. ¿Me has sentado frente a tu madre, tu abogado y un documento que niega a mi hijo? Y todavía te preocupa la elegancia del momento. Isabel intervino con frialdad. Ese niño no tiene por qué llevar nuestro apellido. Clara la miró por primera vez sin bajar los ojos. No se preocupe. Señora Serrano, hay apellidos que pesan demasiado para un bebé. La frase atravesó la habitación con una calma más hiriente que un grito. Alejandro se quedó inmóvil. Nunca la había visto hablarle así a su madre. Nunca había querido preguntarse cuántas veces ella se había callado para no hacerle daño a él. Mateo deslizó un documento hacia Alejandro, pero Isabel puso su mano encima antes de que él pudiera leerlo. No vas a dejarte manipular por una mujer que apareció justo cuando la empresa necesitaba dinero, dijo ella, cada palabra cargada de veneno controlado. Clara sintió una punzada en el pecho, no por la acusación, sino porque esa frase tocaba una verdad que nadie conocía. La empresa sí había necesitado dinero. Una deuda urgente con un proveedor menor había amenazado con convertirse en demanda pública. Y Clara, sin decirle nada a Alejandro, había vendido el pequeño apartamento que su madre le dejó en Lavapiés para cubrir parte de esa obligación a través de una sociedad intermediaria. Lo hizo porque en aquel entonces él estaba a punto de perder la confianza de los inversores, y porque lo amaba con la torpeza silenciosa
de quien cree que proteger también puede hacerse desde la sombra. Ahora esa sombra se usaba contra ella. Yo no aparecí cuando necesitaban dinero. Dio, tragando el dolor. Yo me quedé cuando todos estaban calculando cuánto podían perder. Alejandro frunció el ceño, pero ella ya no quiso explicarle. Había oportunidades que morían por falta de fe. Alejandro tomó la pluma. No para firmar, sino para marcar el borde del contrato con una presión que dejó una línea negra sobre el papel. Estaba furioso, pero no sabía con quién. Su infancia había sido una escuela de sospecha. Su padre había destruido una parte del patrimonio familiar por una mujer que dijo amarlo mientras vaciaba cuentas, filtraba secretos y sonreía para las cámaras. Desde entonces, Isabel le enseñó que el amor era una puerta abierta al saqueo. Y Alejandro, brillante para los negocios, pero torpe para el perdón. Había aprendido demasiado bien. Clara lo miraba como si pudiera ver ese niño antiguo detrás del empresario, pero ya no quería salvarlo. «Dime una cosa», murmuró ella. «Si un día descubres que te equivocaste, ¿tendrás valor para mirar a tu hijo a los ojos?» La pregunta no sonó como amenaza, sonó como despedida. Alejandro sintió que el despacho se estrechaba a su alrededor. Isabel respondió antes que él. «No habrá ningún hijo que mirar si haces lo correcto ahora». Mateo se volvió hacia ella con una dureza inesperada. «Isabel, mida sus palabras». Ella se calló, pero su silencio llegó tarde. Clara tomó la pluma. Alejandro pensó que firmaría. Isabel también. Mateo, en cambio, bajó la mirada, con una tristeza que parecía anticipar una catástrofe, pero Clara no escribió su nombre en el acuerdo. Escribió una sola frase al pie de la primera página, con letra clara y firme: «Rechazo vender la dignidad de mi hijo». Luego dejó la pluma sobre la mesa y apartó la carpeta. «No aceptaré dinero. No aceptaré amenazas y no aceptaré que un hombre que no tuvo el valor de preguntarme la verdad decida quién será mi hijo». Alejandro dio otro paso, esta vez más visible. «Clara, espera». Ella negó con la cabeza. «No, esperé cuando dudaste. Esperé cuando tu madre me humilló en cenas, donde yo fingía no escuchar. Esperé cuando me miraste como si mi silencio fuera culpa. Ya no voy a esperar más». Las palabras le salieron sin llanto, y por eso dolieron más. Isabel perdió por un instante su expresión de control. Había preparado dinero, miedo y vergüenza, pero no había preparado una mujer que se marchara sin aceptar ninguna cadena. Cuando Clara abrió la puerta del despacho, el pasillo de mármol le pareció demasiado brillante, demasiado limpio para todo lo sucio que acababa de ocurrir dentro. Llevaba el bolso colgado del hombro, una ecografía doblada en el bolsillo interior y la certeza de que su vida acababa de partirse en dos. Alejandro salió tras ella antes de que Isabel pudiera detenerlo. «No puedes desaparecer así», dijo, alcanzándola junto al ascensor. Clara pulsó el botón sin mirarlo. «Claro que puedo. Es lo único que me has dejado». Él bajó la voz. Y por primera vez, aquella mañana, hubo algo parecido al miedo en su rostro. «Si ese niño es mío», Clara lo interrumpió con una serenidad devastadora. «No uses la palabra sí para hablar de mi hijo». Las puertas del ascensor se abrieron. Alejandro quedó frente a ella, con todas sus certezas tambaleándose, pero todavía prisionero del orgullo. «Necesito tiempo», dijo. Clara entró en el ascensor. «Yo también lo necesitaba». «Alejandro, lo necesitaba antes de que me condenaras». Las puertas comenzaron a cerrarse, y él alcanzó a ver cómo ella apoyaba una mano sobre su vientre, no como una súplica, sino como una promesa. Dentro del despacho, Isabel recogía los papeles con movimientos rápidos, casi violentos. «Ese asunto termina hoy», dijo. Mateo seguía de pie junto a la mesa, mirando la frase que Clara había escrito en el contrato. «No, Isabel», respondió con voz grave. «Hoy acaba de empezar». Ella lo miró con desprecio. «No sabes contra quién estás jugando». El abogado cerró la carpeta azul de Ricardo Serrano y la sostuvo contra su pecho como si protegiera algo vivo. «Usted tampoco».
Al otro lado de la puerta, Alejandro permanecía inmóvil frente al ascensor cerrado, sintiendo por primera vez que había ganado una batalla absurda y perdido algo que no sabía nombrar. Su teléfono vibró con un mensaje de Victoria, la mujer que su madre quería convertir en su prometida, preguntando si la reunión había salido bien. Alejandro no contestó. En la pantalla apagada del ascensor vio su propio reflejo. Perfecto, elegante, insoportablemente solo, y por primera vez desde que Clara le dijo que estaba embarazada. No pensó en escándalos, ni en dinero, ni en el apellido Serrano. Pensó en un niño que quizá algún día preguntaría por qué su padre lo negó antes de conocerlo. La música cubrió la vergüenza con una elegancia casi ofensiva dentro del gran salón. Los invitados volvieron a sus sonrisas. Las copas recuperaron su brillo y las cámaras enfocaron el arco de flores como si nada hubiera ocurrido en la entrada. Adrián caminó hacia el altar con Valeria a su lado, pero cada paso le parecía más pesado que el anterior. Las manos de su prometida temblaban apenas sobre el ramo, aunque su rostro seguía perfecto, entrenado para no romperse ante los demás. «Respira», le susurró ella sin mirarlo. Ya pasó. Adrián quiso creerlo. Quiso pensar que la escena había sido un mal momento, una incomodidad necesaria, una decisión dura tomada para proteger el día más importante de su vida. Pero al girar la cabeza hacia la primera fila y ver el asiento vacío donde había imaginado a su madre, sintió que la palabra pasó era una mentira. Nada había pasado. Todo acababa de empezar. Beatriz Rivera ocupó su lugar con una calma impecable, como si hubiera resuelto un problema de protocolo y no expulsado a una madre de la boda de su hijo. A su lado, su esposo, Tomás Rivera. Evitaba mirar a Adrián. Tomás era un hombre de negocios agotado por aparentar seguridad cuando todas sus cifras gritaban peligro. Mientras el oficiante hablaba de amor, compromiso y familia, él miraba de reojo su teléfono, esperando una llamada del banco que no llegaba. Beatriz notó su ansiedad y le clavó los dedos en el brazo. «No ahora», murmuró, sin mover la sonrisa. Tomás tragó saliva. Si Salvatierra no confirma la transferencia antes del lunes, no habrá empresa que salvar. Ella respondió, con una dureza suave. Por eso esta boda no podía mancharse. Necesitamos que Adrián entre limpio en la familia. Sin esa mujer, recordándole a todos de qué barrio salió. Tomás bajó la mirada. No aprobaba la crueldad de su esposa, pero había aprendido que en la casa Rivera la decencia siempre cedía ante la supervivencia. En el pasillo privado del hotel, Carmen no se marchó. Se detuvo frente a una ventana alta que daba al patio interior, donde los camareros cruzaban con bandejas de plata y los arreglos florales esperaban como soldados obedientes. Julián Arce permanecía a su lado con el maletín en la mano y el gesto contenido de un hombre que prefería firmar sentencias antes que tolerar humillaciones. «Doña Carmen, permita que llame al consejo del grupo hotelero. La señora Rivera no tiene autoridad para ordenar su salida». Carmen observó el reflejo de su rostro en el vidrio. Parecía más vieja de lo que se sentía por la mañana. «No quiero convertir la boda de mi hijo en una guerra de apellidos». Julián apretó los labios. «Con respeto». Ya la convirtieron en eso cuando la trataron como una intrusa. Carmen guardó silencio. A través de la puerta entreabierta, escuchó una frase del oficiante sobre honrar a quienes dieron la vida por nosotros. Entonces cerró los ojos. «Todavía quiero saber si Adrián puede detenerse por sí mismo. Dio, si lo obligo a verme. No sabré si me reconoció o si solo se arrodilló ante mi poder». Julián conocía esa terquedad. Carmen había construido su fortuna sin pedir aplausos y había criado a su hijo sin contarle cuántas veces una decisión silenciosa lo salvó de caer. Salvatierra Capital no aparecía en revistas del corazón, pero su firma podía mantener abierto un grupo familiar o dejarlo sin crédito en una semana. Adrián nunca lo supo todo. Carmen le había ocultado la magnitud de su poder porque temía que él confundiera gratitud con deuda. «Usted lo protegió demasiado», dijo Julián, con una honestidad cuidadosa. Carmen dejó escapar una risa triste.
Lo protegí de la pobreza, de la vergüenza, de los hombres que despreciaron a su madre. Y aún así, la vergüenza encontró la forma de vivir dentro de él. El abogado quiso responder, pero el teléfono vibró en su mano. Miró la pantalla y el gesto se le endureció. Los bancos ya preguntan por la garantía Rivera. Carmen apartó la mirada hacia la puerta del salón. Entonces, la mentira también está llegando tarde a su propia fiesta. Dentro del salón, Valeria notó que Adrián no escuchaba al oficiante. Sus ojos iban una y otra vez hacia la puerta. Ella sostuvo más fuerte el ramo y se inclinó apenas hacia él. «No arruines esto con culpa». Adrián lo miró, sorprendido por la palabra. Culpa. Valeria mantuvo la sonrisa para los invitados, pero su voz se quebró por debajo. «Sí, culpa. Mi madre fue dura. Pero tú sabes lo que está en juego». Adrián sintió una punzada de incomodidad. Lo que está en juego debería ser nuestro matrimonio. Valeria lo miró por primera vez con miedo real. Nuestro matrimonio también es una alianza. Adrián, no seas ingenuo ahora. Él se quedó helado. Habían hablado de negocios, de contactos, de futuros proyectos, pero nunca con esa desnudez. ¿Una alianza?, preguntó. Valeria bajó los ojos hacia las flores. Mi familia necesita estabilidad. Tú necesitas entrada. Los dos lo sabemos. El oficiante seguía hablando. Pero para Adrián la ceremonia empezó a sonar como una representación mal escrita. La mujer a la que iba a jurarle amor acababa de admitir que ambos estaban comprando algo. Solo que nadie había mencionado el precio. En una sala de servicio convertida en oficina temporal, Beatriz recibió por fin la llamada que esperaba. Se apartó del salón con una excusa elegante y cerró la puerta tras ella. Del otro lado de la línea, un ejecutivo del banco habló con una formalidad que le heló la nuca. Señora Rivera, la revisión de garantía se ha retrasado. El fondo principal solicitó una pausa hasta nueva evaluación. Beatriz se quedó inmóvil. Eso es imposible. Tenemos una boda hoy. Tenemos cobertura. Tenemos invitados que son socios del banco. El hombre guardó un silencio incómodo antes de responder. El fondo no evalúa ceremonias. Señora, evalúa riesgo. Ella apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dígale a Salvatierra Capital que los Rivera cumplen sus compromisos. La respuesta llegó como una puerta cerrándose despacio. Precisamente por eso quieren revisar cómo tratan sus compromisos. Beatriz no preguntó qué significaba. Lo entendió demasiado rápido. Y por primera vez desde que vio a Carmen en la entrada, una grieta de miedo apareció bajo su maquillaje perfecto. Mientras tanto, Carmen aceptó sentarse en un pequeño despacho del hotel, lejos de los invitados y de la música. Sobre la mesa dejó la caja de madera, pero no la abrió. Julián colocó varios documentos frente a ella. La cláusula de conducta permite suspender la inyección de capital si existen riesgos reputacionales graves o prácticas familiares que afecten la gobernanza de la empresa Rivera. Carmen lo miró con cansancio. No uses palabras grandes para una herida pequeña. Julián. Él respondió con firmeza. No fue pequeña. Carmen apoyó una mano sobre la caja. Para una madre. Sí lo es. Los hijos pueden partirte el alma, y una parte de ti sigue preguntándose si comieron bien. Julián suavizó el gesto. Entonces, déjeme actuar por usted como empresaria, no como madre. Carmen permaneció en silencio. En su mente vio a Adrián niño, dormido sobre libros usados, prometiéndole que algún día compraría una casa con calefacción para los dos. Todavía no canceles nada. Ordenó al fin. Solo suspende la firma. Quiero darle a mi hijo una oportunidad de salir del altar antes de que el altar se convierta en jaula. En el salón, la ceremonia avanzaba hacia los votos. Adrián tenía la boca seca. Cuando el oficiante le preguntó si estaba preparado para hablar, él miró a Valeria y luego al asiento vacío. La primera fila parecía una herida abierta. Adrián, susurró Valeria, di lo que ensayamos. Él recordó el texto escrito por un asesor de bodas. Frases limpias sobre destino, admiración y futuro. Pero también recordó una noche de infancia
en que Carmen llegó con los zapatos empapados y fingió que había llovido, aunque él supo años después que había caminado 3 kilómetros para ahorrar el billete de autobús. Beatriz, desde su asiento, lo observaba con una amenaza disimulada. Adrián abrió la boca y dijo: «Valeria, antes de prometerte una familia, tengo que entender qué hice con la mía». Un murmullo recorrió la sala. Valeria palideció. «No hagas esto», susurró. Él tragó saliva. «No sé si puedo hacer otra cosa». La interrupción habría sido suficiente para inquietar a cualquiera. Pero Beatriz se levantó de inmediato y convirtió su pánico en autoridad. «¡Qué momento tan emotivo!», dijo, dirigiéndose a los invitados con una sonrisa afilada. «Mi futuro yerno solo está conmovido por la ausencia de una persona que, por razones personales, no puede acompañarnos». Adrián la miró como si acabara de despertar de un sueño vergonzoso. «No está ausente. La echamos». El salón quedó suspendido. Tomás cerró los ojos. Valeria apretó el ramo hasta romper el tallo de una flor. Beatriz se acercó a Adrián con voz baja y venenosa. «Si destruyes esta boda, destruyes tu entrada en esta familia». Adrián respondió sin fuerza, pero con una verdad que empezaba a dolerle menos que la mentira. Tal vez esa entrada costaba demasiado. Valeria lo miró con lágrimas contenidas. «¿Y yo qué soy para ti? Una mentira, también». Él no supo responder, porque la quería, o había querido la idea de quererla, pero en ese instante comprendió que un amor que exigía esconder a una madre no era amor, sino una vitrina. En el despacho, Julián recibió un mensaje y se lo mostró a Carmen. Era una fotografía enviada por una empleada del hotel. En ella se veía a Adrián detenido frente al altar, los invitados inclinados hacia adelante, Beatriz de pie con el rostro rígido. Carmen tocó la pantalla con una mezcla de miedo y esperanza. «Está dudando», murmuró. Julián no quiso destruir ese hilo de consuelo, pero tampoco podía mentirle. Dudar no es reparar. Carmen asintió. «Lo sé». Entonces se levantó y tomó la caja de madera. «Voy a esperarlo en el pasillo principal. Si sale por mí, hablaremos como madre e hijo. Si se queda por ellos, hablaré como Carmen Salvatierra». Julián abrió la puerta y caminó detrás de ella. Los empleados que cruzaban el pasillo se apartaban con respeto silencioso. Carmen avanzó despacio, pero cada paso tenía más peso que el anterior. No iba a rogar, no iba a gritar, solo iba a permitir que la verdad llegara al lugar exacto donde la mentira se había sentado primero. Adrián salió del salón antes de que Valeria pudiera detenerlo. Los murmullos crecieron detrás, pero él ya no miró a los invitados. Cruzó el pasillo con el corazón golpeándole el pecho y encontró a Carmen junto a la misma ventana donde minutos antes había sido tratada como una intrusa. Ella no corrió hacia él, no abrió los brazos. Esa distancia le dolió más que cualquier reproche. «Mamá», dijo él, y por primera vez la palabra sonó como una petición. Carmen lo observó con ojos cansados. «¿Vienes porque me elegiste o porque no soportaste mirarte en el altar?» Adrián bajó la cabeza. «No lo sé». Fue una respuesta pobre, pero honesta. Carmen respiró hondo. «Entonces todavía no estás listo para pedirme perdón». Él quiso acercarse, pero ella levantó una mano. «Hoy me pediste que me fuera para que tu nueva familia no sintiera vergüenza. Ahora debes decidir qué clase de hombre eres cuando nadie te aplaude». En ese momento, Beatriz apareció al fondo del pasillo con Valeria y varios miembros de seguridad. Su rostro ya no intentaba parecer amable. «Señora Salvatierra», dijo con frialdad, «le ordeno que abandone este hotel de inmediato». Carmen giró hacia ella. Sostuvo la caja contra su pecho y respondió con una calma que hizo temblar al director del hotel. «No puede expulsarme de una casa cuya llave nunca fue suya». Beatriz se quedó unos segundos mirando a Carmen como si no hubiera entendido la frase, aunque algo dentro de ella sí la había entendido demasiado bien. El pasillo principal del Hotel Alborán Palace parecía haberse encogido alrededor de todos. Valeria estaba detrás de su madre con el velo ligeramente torcido. Adrián permanecía a medio camino entre ambas mujeres,
y los guardias esperaban órdenes sin saber de quién debían obedecerlas. Carmen no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. No puede expulsarme de una casa cuya llave nunca fue suya. Repitió, con una serenidad que atravesó la arrogancia de Beatriz como una aguja. La madre de la novia soltó una risa seca. No sé qué fantasía se ha contado para sentirse importante. Señora, pero este evento lo paga mi familia. Carmen miró hacia el director del hotel, que tenía el rostro cubierto de sudor. Dígale usted, señor Ortega, ¿quién tiene autoridad para decidir quién entra y quién sale de este edificio? El hombre abrió la boca, pero la cerró al instante. Su silencio fue peor que una confesión. Adrián sintió que el suelo se movía bajo sus zapatos caros. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando primero a su madre y luego al director. Ortega se humedeció los labios con nerviosismo. Señor Montes, hay asuntos de propiedad y administración que no me corresponde explicar en este pasillo. Beatriz dio un paso al frente. Furiosa. No permita que esta mujer lo intimide. Está usando palabras grandes porque sabe que todos están tensos. Carmen giró apenas el rostro hacia ella. Las palabras grandes suelen asustar a quienes viven de esconder números pequeños. Tomás Rivera, que acababa de llegar desde el salón con el teléfono en la mano, se detuvo en seco al escuchar aquello. Su rostro perdió el último rastro de color. Valeria lo notó y preguntó en voz baja, «Papá, ¿qué pasa?» Tomás no respondió. En su pantalla seguía abierto el mensaje del banco. Una frase breve que parecía escrita con hielo. La revisión del fondo queda suspendida hasta nueva instrucción de Salvatierra Capital. El nombre cayó en el pasillo sin que nadie lo pronunciara todavía. Salvatierra. Adrián lo había escuchado muchas veces en noticias financieras, en conversaciones con socios, en reuniones donde se hablaba de fondos discretos que entraban en empresas heridas y salían con poder suficiente para cambiar juntas directivas. Nunca lo relacionó con su madre. Para él, Carmen Salvatierra era la mujer que remendaba cortinas, la que guardaba monedas en frascos de vidrio, la que llevaba el mismo abrigo durante años porque decía que todavía servía. «Mamá», dijo con una voz extraña, «¿qué sabes tú de Salvatierra Capital?» Carmen lo miró sin dureza, pero sin refugio. «Más de lo que quise contarte». La respuesta no aclaró nada y lo destruyó un poco más. Beatriz se aferró a la única defensa que le quedaba, el desprecio. Qué conveniente. Ahora resulta que una invitada sin asiento conoce a un fondo internacional, Julián Arce, que hasta entonces había permanecido detrás de Carmen. Abrió su maletín con movimientos precisos. No es una invitada sin asiento. Es mi representada. Aquella frase provocó un murmullo que llegó desde la puerta del salón, donde algunos invitados ya habían salido para ver por qué la ceremonia seguía detenida. Adrián reconoció a Julián de una fotografía en la prensa económica, no porque fuera famoso, sino porque había acompañado adquisiciones importantes sin aparecer nunca en primer plano. «Usted es abogado de Salvatierra», murmuró. Julián lo miró con una mezcla de respeto y reproche. «Lo soy». Beatriz intentó arrebatarle los documentos con la mirada. «Esto es ridículo. Si tiene algo que decir, hágalo por los canales adecuados». Julián respondió sin perder la calma. «Los canales adecuados llevan semanas abiertos. Señora Rivera, lo que ocurre es que su familia ha sido muy eficiente ocultando deudas y muy torpe midiendo a las personas». Tomás cerró los ojos. Derrotado. Valeria. Por primera vez. Sultú el romo. Las flores cayeron sobre el mármol con un sonido blando y triste. «¿Deudas?», preguntó Adrián, aunque ya no sabía si quería escuchar la respuesta. Valeria tomó aire como si el corsé del vestido le impidiera respirar. «Adrián, yo quería decírtelo después de la boda». Él la miró con una decepción que todavía no era ira, sino cansancio. «Después de firmar mi entrada en tu familia», ella dio un paso hacia él. «No fue así». Beatriz la interrumpió de inmediato. «No tienes que explicarle nada en este momento». Pero Valeria ya no parecía una novia perfecta, sino una hija agotada bajo una armadura demasiado pesada.
Sí tengo que hacerlo, mamá, porque esto ya no es una ceremonia. Es una mentira con flores. La frase dejó a Beatriz muda por un instante. Valeria volvió hacia Adrián y habló con la voz quebrada. La empresa de mi padre está al borde de una caída pública. Mi madre necesitaba que nuestra boda mostrara estabilidad. Tú eras parte de esa estabilidad. Tu imagen, tu crecimiento, tus contactos. Yo me convencí de que también era amor, pero sabía que había algo más. Adrián sintió que la vergüenza se convertía en espejo. Él también había usado aquella boda. Él también había querido entrar en un mundo que no le preguntara por su barrio, por su madre, por sus comienzos. Carmen observó a su hijo sin intervenir. Había una parte de ella que quería salvarlo de cada palabra, como cuando era niño y lo cubría con una manta antes de que el frío entrara por las ventanas. Pero otra parte, más vieja y más justa, sabía que salvarlo otra vez sería condenarlo a seguir siendo pequeño. Adrián se volvió hacia ella. ¿Tú sabías esto? Carmen sostuvo la caja de madera con ambas manos. Sabía que la familia Rivera tenía problemas. No sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para taparlos. Él se acercó un paso. ¿Y por qué no me dijiste nada, Carmen? Sonrió con una tristeza que dolía. Porque cuando una madre habla contra la familia que su hijo eligió, parece una mujer celosa. Porque tú ya estabas cansado de escucharme. Porque cada vez que mencionaba prudencia, tú oías pobreza. Adrián quiso negar aquello, pero recordó llamadas no respondidas, cenas canceladas, frases impacientes. No es tan simple, dijo apenas. Carmen inclinó la cabeza. Nunca lo es. Por eso duele más. Beatriz recuperó el control con la desesperación de quien siente que pierde su trono. Todo esto es una manipulación, declaró ante los invitados que ya formaban un semicírculo indiscreto. Una madre resentida ha venido a sabotear la boda de su hijo porque no soporta verlo ascender. Carmen la miró entonces con una firmeza nueva. Yo soporté verlo ascender. Lo que no soporté fue verlo arrodillarse ante personas que confunden ascender con despreciar. El golpe fue directo. Adrián bajó la mirada. Beatriz señaló a Julián. Si de verdad representan a Salvatierra Capital, entonces entenderán que retirar apoyo ahora sería irresponsable y dañaría a empleados inocentes. Julián cerró el maletín. Nadie ha retirado nada. Solo se ha suspendido la firma final. Tomás abrió los ojos con desesperación. Eso basta para hundirnos. Beatriz lo miró con rabia, pero la frase ya había salido. La máscara de la familia Rivera cayó delante de todos. No eran invencibles, no eran superiores. Solo estaban endeudados y asustados. Adrián sintió un nudo en el pecho al comprender que su madre había sido humillada por una familia que necesitaba ayuda, no por una familia que realmente estuviera por encima de ella. Eso no hacía menor su culpa, la hacía más absurda. Mamá, ven conmigo, dijo de pronto. Hablemos lejos de ellos. Carmen lo observó con atención. Había esperado esas palabras durante años, pero llegaron envueltas en pánico, no en claridad. Lejos de ellos o lejos de la vergüenza que ellos te devolvieron. Él apretó los puños. Estoy intentando arreglarlo. Carmen negó lentamente. No se arregla una expulsión escondiendo la herida en otro cuarto. Valeria escuchó aquello y dio un paso hacia Carmen. Señora Salvatierra, yo permití que pasara. No voy a fingir que no. Tenía miedo de que mi familia cayera, miedo de perder lo único que me enseñaron a proteger. Pero cuando usted preguntó dónde debía sentarse, yo debí responder que, junto a su hijo, Beatriz susurró el nombre de su hija como una amenaza. Pero Valeria no se volvió. Por un instante. El pasillo dejó de parecer un campo de batalla y se convirtió en un lugar donde cada quien quedaba frente a su peor versión. Adrián vio a Valeria llorar no por el vestido arruinado ni por los invitados, sino por la verdad de haber participado en una crueldad. Eso lo confundió, porque necesitaba odiarla para sentirse menos culpable. Pero ella no le ofrecía esa comodidad. ¿Me amabas?, le preguntó él. Valeria se limpió una lágrima sin cuidar ya el maquillaje. Sí, pero también amaba lo que tú representabas.
y no sé cuál de las dos cosas pesaba más. Adrián sintió que esa honestidad tardía era más digna que todas las promesas ensayadas. Luego miró a Carmen. Y yo amaba a mi madre, pero amaba más la idea de que nadie pudiera reírse de mí. Carmen cerró los ojos un segundo. Aquella confesión era una puerta, pero no una reparación. Al menos ya sabes el nombre de tu enfermedad. Dio. Vergüenza. Julián recibió otra llamada y se apartó unos pasos. Carmen supo por su rostro que la situación financiera de los Rivera se estaba acelerando. El banco no esperaría a que una familia resolviera sus dramas. Los mercados, los acreedores y los socios no tenían paciencia para bodas rotas. Julián volvió y habló con cuidado. Doña Carmen, si no emitimos una decisión antes de una hora, el banco asumirá falta de respaldo. La noticia podría filtrarse esta misma noche. Beatriz se llevó una mano al pecho. No puede hacer eso. No durante la boda de mi hija. Carmen la miró con una compasión que no era perdón. Curioso. Hace unos minutos. Usted sí podía echar a una madre durante la boda de su hijo. Tomás dio un paso adelante. Humillado. Por favor, hay trabajadores, familias, proveedores. No todos somos Beatriz. La frase abrió otra grieta. Beatriz lo fulminó con la mirada. Pero nadie la siguió ya. Carmen respiró hondo. No castigaré a inocentes por la soberbia de culpables, pero tampoco firmaré nada en una sala donde mi hijo aprendió que la dignidad de su madre era negociable. Adrián quiso hablar, pero Carmen le entregó finalmente la caja de madera. Él la tomó como si pesara más que un contrato. Ábrela cuando puedas mirar tu vida sin decorarla, dijo ella. Dentro está lo que tu abuelo guardó para ti, y una carta que debí darte antes. No para que me admires, para que entiendas que ningún apellido nuevo vale si para pronunciarlo tienes que negar el primero que te sostuvo. Adrián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no se permitió usarlas como defensa. «Te vas, Carmen», asintió. «Sí, porque si me quedo, todos hablarán de dinero, de hoteles, de fondos y de poder. Y lo que tú rompiste hoy no fue un contrato». Él susurró, «Fue tu corazón». Carmen lo miró con una ternura cansada. Fue la confianza de una madre. Eso tarda más en volver. Entonces se alejó por el pasillo con Julián a su lado, sin permitir que nadie la escoltara. Adrián se quedó inmóvil con la caja entre las manos mientras los invitados volvían a murmurar y Valeria recogía lentamente el ramo roto del suelo. Beatriz intentó acercarse a Tomás para darle una orden, pero él se apartó por primera vez en años. El director del hotel recibió una llamada. Escuchó durante unos segundos y luego miró hacia la puerta por donde Carmen había salido con una mezcla de miedo y reverencia. La señora Salvatierra solicita que el salón permanezca disponible hasta nueva instrucción. Dio. Beatriz levantó la barbilla. La señora Salvatierra solicita. Ortega tragó saliva. Sí, como representante de la sociedad propietaria del hotel. El pasillo entero quedó en silencio. Adrián bajó la vista hacia el broche plateado que su madre había dejado olvidado sobre la mesa auxiliar junto a la ventana. La hoja de olivo dentro del círculo coincidía con el símbolo grabado en la carpeta que Julián había llevado. Por primera vez. Una pregunta imposible se abrió en su pecho. ¿Quién era realmente la mujer a la que acababa de pedirle que se fuera? Carmen no volvió al salón de inmediato. Primero caminó hasta el despacho privado donde Julián había dejado los documentos. Cerró la puerta y apoyó ambas manos sobre la mesa. Allí, lejos de los murmullos y de los rostros que esperaban una caída ajena para entretenerse, se permitió respirar como madre antes de actuar como empresaria. La caja de madera ya no estaba con ella. Adrián la sostenía, y esa imagen le dolía más que cualquier insulto de Beatriz. Julián se quedó de pie, esperando una orden que no llegaba. «Si entramos ahora, todos hablarán de poder», dijo Carmen al fin. «Si no entramos, hablarán de una madre expulsada y de una familia que ganó por cansancio». El abogado respondió con voz baja, «No se trata de ganar, doña Carmen. Se trata de impedir que sigan usando su silencio como permiso». Carmen cerró los ojos.
Había callado demasiadas veces para proteger a Adrián. Esa tarde comprendió que también se puede destruir a un hijo protegiéndolo de la verdad. En el pasillo, Adrián abrió la caja con manos torpes. Dentro encontró un reloj antiguo de bolsillo, gastado en los bordes, pero conservado con un cuidado casi sagrado. Debajo había una carta doblada y una fotografía que nunca había visto. En la imagen, Carmen aparecía más joven, sentada junto a un hombre mayor de mirada firme, frente a un edificio que Adrián reconoció al instante, por las revistas económicas, la primera sede de Salvatierra Capital. El apellido que él había llevado toda su vida como un detalle común, casi invisible. No era solo un apellido, era una raíz que él nunca había querido mirar. Abrió la carta, pero las primeras líneas le cerraron la garganta. Si algún día sientes vergüenza de mí, hijo, no te odiaré por eso. Odiaré no haberte enseñado antes que una madre no es pobre, cuando ha dado todo sin vender su alma. Adrián tuvo que apoyarse en la pared. Valeria lo observaba desde unos pasos de distancia, con el ramo roto entre las manos y una culpa que ya no podía esconder bajo encaje blanco. Beatriz, en cambio, no estaba dispuesta a rendirse. Volvió al salón con la cabeza alta y pidió a los músicos que retomaran una pieza suave, como si la elegancia pudiera coser una ceremonia desgarrada. Queridos amigos, anunció ante los invitados, hemos sufrido una interrupción familiar lamentable, pero nada que no pueda resolverse con discreción. Tomás la siguió con el rostro derrotado. Beatriz, basta, murmuró. Ella no lo miró. No me digas basta cuando todo lo que tenemos depende de no parecer débiles. Pero ya era tarde para fingir fortaleza. Varios invitados importantes habían recibido llamadas. Algunos socios de Rivera murmuraban el nombre de Salvatierra Capital junto a palabras como revisión, suspensión y riesgo. En la puerta del salón, el director Ortega apareció acompañado por 2 ejecutivos del hotel. Detrás de ellos venía Julián Arce. Y detrás de Julián, Carmen Salvatierra entró sin prisa, con el broche plateado de la hoja de olivo sujeto de nuevo a su abrigo. La música se detuvo sin que nadie lo ordenara. Carmen no llevaba joyas llamativas, ni un vestido nuevo, ni una escolta teatral. Entró con la misma ropa con la que había sido despreciada, y precisamente por eso el golpe fue más fuerte. Todos pudieron reconocer a la mujer a la que minutos antes habían visto salir como una intrusa. El director Ortega avanzó hasta el centro del salón y habló con una formalidad temblorosa. Señoras y señores, por instrucción de la sociedad propietaria del Hotel Alborán Palace, debo informar que cualquier decisión sobre el uso de estas instalaciones corresponde a su representante principal. Beatriz soltó una risa nerviosa. Y se supone que esa representante es ella. Julián abrió una carpeta y respondió antes de que Carmen tuviera que hacerlo. Carmen Salvatierra es la titular de control del grupo propietario de este hotel y presidenta fundadora de Salvatierra Capital. El murmullo que siguió no fue ruido. Fue una caída colectiva, copas que se quedaron a medio camino, sonrisas que murieron, ojos que pasaron de la burla al cálculo. Adrián entró al salón unos segundos después, todavía con la carta en la mano. Escuchó el anuncio y sintió que el aire abandonaba su pecho. No miró a los invitados, miró a su madre. La misma mujer que había cosido hasta tarde, que había preparado sopa cuando él enfermaba, que había aceptado regalos baratos con gratitud exagerada para no hacerlo sentir insuficiente. Era la dueña del lugar donde él había permitido que la echaran. Beatriz fue la primera en intentar recuperar terreno. Esto no cambia nada, dijo, aunque su voz ya no tenía el filo de antes. Si la señora Salvatierra posee el hotel, la felicito, pero eso no le da derecho a humillar a mi familia durante la boda de mi hija. Carmen la miró con una calma dura. No vine a humillar a su familia. Vine a impedir que la mía siguiera siendo humillada en silencio. Luego volvió la vista hacia los invitados. Nadie será expulsado de este salón. Yo conozco demasiado bien el dolor de ser sacada de un lugar donde una creyó que tenía derecho a estar. Aquella frase hizo que Adrián bajara la cabeza. Carmen continuó.
y cada palabra parecía no buscar aplauso, sino verdad. Salvatierra Capital suspendió la firma de respaldo al Grupo Rivera no porque una madre haya sido insultada, sino porque hoy he visto con mis propios ojos cómo esta familia maneja lo que considera inferior. Una empresa que desprecia a las personas cuando cree que no tienen poder puede hacer lo mismo con empleados, socios y acreedores. Tomás dio un paso adelante con la voz quebrada. Carmen, yo no participé en esa decisión. Ella lo miró sin crueldad, pero calló mientras ocurría. El silencio también firma documentos. Tomás. Él recibió la frase como un golpe merecido. Beatriz apretó los dientes. Está utilizando un asunto privado para destruir una compañía. Carmen negó lentamente. No. Estoy separando a los inocentes de quienes usan una compañía como escudo. Los trabajadores no pagarán por su soberbia. Usted sí tendrá que responder ante el Consejo y ante sus acreedores. Valeria avanzó entonces, con el vestido de novia arrastrando pétalos caídos. Todos esperaban que defendiera a su madre, pero ella se detuvo frente a Carmen y bajó la cabeza. Yo no la defendí cuando debía. Dio, no puedo pedirle que me perdone, pero sí puedo decir delante de todos que fue mi familia quien la hizo salir, y que yo acepté esa crueldad porque tenía miedo. Beatriz abrió los ojos con furia. Valeria. Charlotte. La novia se volvió hacia ella con una tristeza nueva. No. Mamá. Me he callado toda la vida para que nuestra casa pareciera más fuerte de lo que era. Adrián la miró y entendió que la boda no solo lo estaba desnudando a él, también estaba rompiendo una cadena dentro de Valeria. Carmen no sonrió, pero su mirada se suavizó apenas. El miedo explica muchas cosas. Valeria. No las limpia, pero decir la verdad es un primer acto de limpieza. Beatriz retrocedió un paso, como si su propia hija acabara de quitarle el suelo. Julián entregó otra carpeta al director Ortega, quien la leyó con voz insegura. La sociedad propietaria mantenía el servicio del evento hasta que los invitados se retiraran con orden, pero cancelaba toda extensión privada solicitada por la familia Rivera y convocaba una revisión inmediata de los contratos vinculados al grupo empresarial. Además, Salvatierra Capital propondría un plan de protección para empleados y proveedores, separado de la dirección actual de los Rivera. Esa precisión destruyó el último argumento de Beatriz. Carmen no estaba actuando por capricho. Había convertido la humillación en una decisión de gobierno. Beatriz se acercó a ella, ya sin sonrisa. Usted esperó este momento. Vino vestida así para tendernos una trampa. Carmen sostuvo su mirada. Vine vestida como madre. La trampa la pusieron ustedes cuando decidieron que una madre pobre era más peligrosa para su imagen que una mentira financiera para su empresa. Algunos invitados apartaron la vista. Otros, que minutos antes la habían juzgado, ahora fingían respeto. Carmen sabía distinguir el arrepentimiento del miedo. Adrián caminó hacia el centro del salón con la carta de su madre en la mano. La vergüenza ya no era un secreto dentro de él. Era una mancha visible. Mamá. Dio. Y la palabra tembló delante de todos. Carmen se volvió. Él respiró hondo. Podía arrodillarse, llorar, pedir perdón frente a las cámaras y convertir su culpa en espectáculo. Pero recordó la frase de la carta. Una madre no es pobre cuando ha dado todo sin vender su alma. Entonces hizo algo más difícil. Se giró hacia los invitados, hacia los socios que lo habían admirado, hacia la familia que había querido comprar con su origen escondido. Yo permití que expulsaran a mi madre de mi boda, declaró, no porque no supiera quién era ella, sino porque no quería que ustedes supieran quién era yo. Me avergoncé de la mujer que me crió, y esa vergüenza no la causó nadie más. Fue mía. El silencio que siguió fue distinto. No tenía escándalo, tenía peso. Carmen sintió que una parte de su corazón quiso correr hacia él, pero se obligó a permanecer quieta. Una confesión no borra una herida. Adrián continuó. Esta boda no puede seguir, no con una madre humillada, una novia atrapada por una deuda y una familia fingiendo amor donde hubo negociación.
Valeria cerró los ojos, y una lágrima le recorrió la mejilla. No protesto. Beatriz levantó la mano como si quisiera abofetearlo, pero Tomás la detuvo por la muñeca. Fue un gesto pequeño, tardío, pero real. Ya basta, Beatriz, dijo él. Esta vez su voz no tembló. Carmen miró a Adrián con una mezcla de dolor y respeto cauteloso. Has dicho la verdad, murmuró. Él se acercó un paso. ¿Eso sirve de algo? Ella respondió sin suavizar el golpe. Sirve para dejar de mentir. Todavía falta aprender a reparar. Adrián aceptó la frase como una sentencia justa. El salón comenzó a vaciarse poco a poco. Los invitados salían con murmullos apagados. Algunos avergonzados, otros ansiosos por contar la historia antes de que la prensa la deformara. Beatriz quedó sentada en la primera fila, sola en medio de las flores carísimas que ya no decoraban una boda, sino una derrota. Valeria se quitó el velo y lo dejó sobre una silla, como quien deja una versión de sí misma que ya no puede sostener. Tomás habló con Julián sobre empleados, deudas y una transición que protegiera a quienes no habían participado en la mentira. Y Adrián permaneció frente a Carmen con el reloj de su abuelo en la palma. No sé cómo volver a ser tu hijo, confesó. Carmen miró el reloj. Luego, sus ojos. Empieza por no intentar volver al hombre que eras ayer. Después, caminó hacia la salida sin permitir que él la siguiera. Esta vez, nadie la detuvo. Esta vez, todos sabían quién era. Pero Adrián comprendió, demasiado tarde, que el poder de su madre no era lo que más había perdido. La noticia de la boda interrumpida apareció esa misma noche en los portales económicos antes que en las revistas sociales. Nadie habló primero del vestido de Valeria ni de las flores importadas, sino de la suspensión del respaldo de Salvatierra Capital al Grupo Rivera y de la mujer discreta que había resultado ser dueña del hotel donde la humillaron. Adrián vio los titulares desde el apartamento que había comprado para demostrar que ya no pertenecía a ningún barrio pequeño. Y por primera vez aquel lugar le pareció vacío, casi prestado. Sobre la mesa estaba la caja de madera abierta, el reloj de su abuelo detenido a las 6:13, y la carta de Carmen leída tantas veces que el papel comenzaba a doblarse por los bordes. No había ido a buscarla esa noche. Había querido hacerlo, pero entendió que correr hacia su madre con lágrimas todavía frescas habría sido otra forma de pedirle que lo salvara. Y ya no tenía derecho a ser salvado antes de aprender a responder. Al amanecer, Adrián pidió una entrevista breve con el canal empresarial que había seguido su ascenso durante los últimos años. Su equipo de comunicación le rogó que no lo hiciera. Le dijeron que esperara, que preparara una versión elegante, que hablara de malentendidos familiares y presión emocional. Él los escuchó en silencio y luego apagó el teléfono. Cuando la cámara se encendió, no llevaba corbata ni sonrisa de ejecutivo. Ayer permití que mi madre fuera expulsada de mi boda porque me avergoncé de mi origen, dijo sin rodeos. Nadie me obligó a ser cobarde. La familia Rivera actuó con crueldad. Sí, pero yo tuve la última palabra ante mi madre y elegí mal. La periodista intentó interrumpirlo para preguntarle por Salvatierra Capital, pero Adrián continuó. No hablo hoy como empresario. Hablo como hijo. Mi madre no me debe una explicación por haber sido más grande de lo que yo fui capaz de ver. Soy yo quien debe explicar por qué me hice tan pequeño. Esa frase recorrió la prensa con más fuerza que cualquier disculpa calculada. Carmen vio la entrevista desde su despacho, sin lágrimas y sin orgullo. Julián estaba de pie junto a la ventana, esperando alguna reacción. Ha hecho lo correcto, dijo él. Carmen apagó la pantalla. Ha hecho lo visible. Lo correcto empieza cuando nadie lo está mirando. No era dureza, era cansancio. Durante años había confundido el amor con resistencia, como si una madre debiera aguantar cualquier golpe porque la sangre siempre encuentra el camino de vuelta. Pero aquella boda le había enseñado que incluso el amor necesita puertas cerradas para no convertirse en costumbre abusada. Adrián llamó 3 veces esa mañana. Carmen no contestó. Le envió un mensaje breve.
sin rabia y sin ternura excesiva: no vengas todavía. No uses mi dolor para limpiar tu culpa. Aprende primero qué parte de ti permitió hacerme eso. Después dejó el teléfono boca abajo y firmó las instrucciones para separar la protección de empleados del castigo a la dirección Rivera. No quería venganza, quería justicia, sin espectáculo. La caída de Beatriz fue más lenta que una expulsión, y por eso resultó más dolorosa. Salvatierra Capital no destruyó el grupo Rivera, pero exigió una auditoría independiente, la salida temporal de Beatriz de cualquier decisión financiera y la creación de un comité que protegiera a trabajadores y proveedores. Tomás aceptó las condiciones con una vergüenza serena. Había pasado demasiados años callando para evitar conflictos, y ahora entendía que su silencio había sido una forma educada de cobardía. Beatriz intentó luchar, amenazó con abogados, llamó a socios antiguos, buscó convertir a Carmen en una villana resentida, pero nadie quiso apostar por una mujer cuya soberbia había quedado grabada en decenas de teléfonos. Lo más duro para ella no fue perder poder, sino descubrir que muchas personas solo la obedecían porque le temían. Cuando el miedo se fue, quedó casi sola, y esa soledad, por primera vez, no podía comprarla ni disfrazarla. Valeria se mudó del apartamento familiar 2 semanas después. No lo hizo con dramatismo, sino con una maleta, el vestido de novia guardado en una funda y una carta para su padre. A Adrián lo citó en una cafetería pequeña cerca del Retiro, lejos de hoteles, cámaras y apellidos. Llegó sin joyas, con el cabello recogido y el rostro más joven por no intentar parecer perfecta. «No vine a pedirte que volvamos», dijo antes de que él pudiera hablar. «Vine a decirte que lo siento sin usar mi miedo como excusa». Adrián la escuchó con las manos alrededor de una taza que no bebió. «Yo también te usé», admitió. «Quería entrar en tu mundo como si casarme contigo pudiera borrar la parte de mí que despreciaba». Valeria sonrió con tristeza. Tal vez por eso nos entendíamos. Los dos queríamos que el otro nos salvara de algo. No hubo reproches finales ni promesas rotas con violencia. Solo una despedida honesta. Cuando se levantaron, Valeria le devolvió el anillo. No, era una alianza. Dio. Era una deuda con brillo. Adrián lo aceptó. Y por primera vez no intentó quedarse con algo que ya había terminado. Durante los meses siguientes, Adrián hizo cambios que nadie podía convertir fácilmente en titulares. Renunció a los contratos obtenidos únicamente por su vínculo con los Rivera. Vendió participaciones que habían llegado mediante favores familiares y se trasladó a una oficina más pequeña, donde no había mármol ni vistas diseñadas para impresionar. Algunos lo llamaron estrategia reputacional. Otros dijeron que había perdido ambición. Él dejó de responder. La reparación no podía depender de aplausos, porque el aplauso había sido precisamente una de sus enfermedades. Visitó el barrio donde creció y se quedó largo rato frente al edificio antiguo donde Carmen había alquilado un piso con calefacción defectuosa y paredes húmedas. Recordó la vergüenza que sentía cuando algún compañero lo dejaba cerca y él pedía bajar 2 calles antes para que nadie viera la fachada. Allí, en esa acera, comprendió que nunca había huido de la pobreza. Había huido de la mirada del niño que sabía cuánto debía y no soportaba sentirse amado por alguien que lo había dado todo. Carmen, por su parte, no volvió a esconderse por completo. Siguió siendo discreta, pero aceptó aparecer en una reunión pública de Salvatierra Capital para explicar el nuevo plan de rescate del Grupo Rivera. No habló de la boda, no mencionó la humillación. Habló de empresas familiares que confunden apellido con inmunidad, de trabajadores que no deben pagar los errores de quienes gobiernan desde la vanidad, y de capital paciente, pero no ciego. Al final de la reunión, un periodista le preguntó si había perdonado a su hijo. Carmen guardó silencio un momento. «El perdón no es un comunicado», respondió. «Es una casa que se reconstruye piedra por piedra. Algunas puertas todavía están cerradas porque no todo el que llama sabe entrar con respeto». La frase llegó a Adrián esa tarde. La leyó varias veces.
no como castigo, sino como mapa. Si quería volver a su madre, tendría que hacerlo sin exigir que ella abriera antes de estar lista. La primera vez que Carmen aceptó verlo fue casi 5 meses después. En una casa pequeña a las afueras de Madrid que Adrián no conocía, no era una mansión escondida ni un símbolo de riqueza secreta. Era una vivienda luminosa, con macetas en la entrada, libros en las ventanas y una cocina donde el café olía como en su infancia. Adrián llegó sin chofer, sin flores caras y sin regalos de disculpa. Traía la caja de madera restaurada y el reloj de su abuelo reparado. Aunque había pedido al relojero que conservara una marca en la tapa, no quería borrar las señales del tiempo. Carmen abrió la puerta y lo miró durante unos segundos que parecieron una vida. «No he venido a que me perdones hoy», dijo él antes de que ella hablara. «He venido a devolverte algo que me diste tarde, porque yo aprendí tarde a merecerlo». Carmen bajó la vista hacia la caja. Sus dedos temblaron apenas, pero no la tomó de inmediato. Se sentaron en la cocina, uno frente al otro, con 2 tazas de café y un silencio que ya no era desprecio, sino cuidado. Adrián habló sin adornarse. Le contó que había visitado el antiguo barrio, que había leído la carta hasta memorizarla, que había entendido la diferencia entre admirar el poder de una madre y honrar su dolor. «Yo no te fallé solo en la boda, Dio. Te fallé cada vez que corregí tu forma de hablar frente a otros, cada vez que fingí no escuchar cuando mencionabas mi infancia, cada vez que acepté tu sacrificio como si fuera obligación». Carmen apretó la taza con ambas manos. Esa lista dolía porque era verdadera. «Yo también fallé», respondió al fin. «Creí que callar era protegerte. Te di comodidad sin enseñarte a mirar de frente el precio. Te oculté mi historia porque pensé que así serías libre. Y quizás solo te dejé solo con una vergüenza que no entendías». Adrián negó con los ojos húmedos. «Eso no justifica lo que hice». Carmen asintió. «No, pero explica por qué necesitamos sanar más de una herida». La tarde fue cayendo despacio sobre las ventanas. Adrián no pidió volver a vivir en la vida de Carmen como si nada hubiera pasado. Le preguntó si podía visitarla otra vez la semana siguiente, ayudarla con el jardín, cocinar con ella una de las sopas que antes le parecían comida de pobreza y ahora le sabían a hogar. Carmen lo miró largo rato. En sus ojos seguía la memoria del pasillo, del guardia, de la puerta cerrada y de la frase que él le había dicho con voz baja. Pero también estaba el niño que había dormido sobre libros usados, el hombre que había aprendido a decir la verdad delante de todos y la persona que ahora esperaba sin exigir. «¿Puedes venir el domingo?», dijo finalmente. Adrián cerró los ojos como quien recibe algo inmenso. «Gracias, mamá». Carmen no respondió con un abrazo inmediato. Primero tomó la caja, abrió la tapa y puso el reloj sobre la mesa entre los dos. «Tu abuelo decía que un reloj no devuelve el tiempo, pero enseña a no desperdiciar el que queda». Luego extendió la mano y cubrió la de su hijo. No era un final perfecto. Era algo mejor. Era una puerta abierta sin olvidar por qué una vez tuvo que cerrarse.